¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos expectantes en esta mañana porque hoy iniciamos una nueva serie en este espacio, Escritorio del Pastor, donde convocamos la presencia de Jesús para que Él nos siga enseñando a través de su Espíritu y por medio de su palabra. Soy Horacio González, pastor de Union Church, aquí en la ciudad de Viña del Mar, y estamos ya 26 de junio, ya iniciando el invierno en esta parte del universo. Y queremos invitarte porque después de haber tenido más de 10 sesiones, más de 10 capítulos, hablando de Samuel, de Saúl, de David, vamos a dar vuelta a la página y nos vamos a ir a descubrir una carta que es particular y especial, pero muy potente. Nuestra serie, como tú ya viste, se llama Descubriendo Hebreos. Y en ella vamos a comenzar a recorrer juntos el libro de Hebreos, la carta, la epístola a los Hebreos. Iremos lentamente y eso nos permitirá leer capítulo por capítulo. Te pido y te recomiendo que vayas considerando las lecturas adicionales, leer el capítulo 1, leer el capítulo 2 para estas primeras semanas. Y por cierto, lo que agradecemos mucho es que si tienes algún comentario, duda o consulta, la puedes escribir allí mismo en la publicación en el YouTube o escribir a horacio@unionchurch.cl. Voy a agradecer tus comentarios, tus consultas y trataremos de contestar todo. Lo agradecemos desde ya. Entonces vamos al primer hito en donde nos vamos a enfocar un poquito a conocer un poco relacionado este libro, la epístola a los Hebreos, conociendo un poco los Hebreos. En Hebreos 1.1 dice lo siguiente: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y este texto nos hace pensar en algo que quiero que también tú puedas reflexionar, porque no me cabe la menor duda que la revelación de Dios es progresiva. Y muchos escritores, tanto protestantes como de otras confesiones, coinciden en afirmar que el Señor se fue mostrando en la medida en que el desarrollo de la conciencia humana iba evolucionando. Y como afirma William Barclay, uno de mis escritores favoritos, Dios no podría revelar más de lo que los hombres podrían entender. Ahora, salvando las distancias, es lo mismo que nosotros hacemos con el proceso educativo, tanto de nuestros hijos como en la docencia académica. El conocimiento tiene que ser dosificado de manera gradual, en función de la capacidad de absorción del receptor, de los alumnos. Por eso, el anónimo escritor de esta carta, y es interesante que lo llamemos así, porque los estudiosos no saben bien y no está muy definido quién es el autor del libro de Hebreos. Por lo tanto, nos vamos a referir a él como el autor anónimo. El autor anónimo de esta carta afirma que en el pasado Dios habló de múltiples maneras. Ciertamente, los diferentes escritores del Antiguo Testamento nos permitieron contemplar retazos del Señor. Cada uno de ellos enfatizó aquello que era relevante para él, relevante para su tiempo y para los destinatarios de sus escritos. Pero todas esas imágenes eran parciales, eran sesgadas o eran limitadas, todas ciertas, pero incompletas. Entonces te pregunto, al iniciar este estudio en el libro de Hebreos, descubriendo Hebreos, ¿por qué crees que es importante entender que la visión que de Dios da el Antiguo Testamento es incompleta? ¿Qué implicaciones puede tener? ¡Wow! Hay que analizar esto y te invito a hacerlo en esta semana junto con los hitos siguientes. Ahora vamos a Hebreos 1, versos 2 y 3. Dice así: y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Queridos y queridas, el pasaje nos está diciendo que Jesús es la versión última y definitiva de Dios. Y por lo tanto, el único autorizado para explicarnos cómo es el Padre, tiene todo el sentido, porque al fin y al cabo, el mismo Maestro, el mismo Jesús afirmó que el Padre y Él eran la misma cosa, y que verlo a Él es lo mismo que ver al Padre.
Y para mí esto tiene varias implicaciones, muchas implicaciones, y quiero compartirlas contigo y ojalá también tú puedas entenderlas. Y dice así, la primera, previas versiones de Dios quedan superadas por la que nos presenta Cristo. Léase bien esto, o entiéndase bien, no estoy diciendo que sean falsas, estoy afirmando que eran sesgadas, que eran limitadas y actualizadas por la visión que nos presenta Jesús. La segunda, cuando exista una contradicción aparente entre la presentación que de Dios se hace en el Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento, Jesús es el árbitro para decidir cuál es la más adecuada. Y finalmente, y la tercera, es si queremos entender cómo es Dios, debemos mirar a Jesús. Porque aunque parezca un juego de palabras, no lo es. Dios es como Jesús y no al contrario. El Maestro es la última expresión y definitiva de Dios. Ya lo indicaba el apóstol Pablo cuando escribió, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Dicho de otra manera, miras a Jesús y ves a Dios. Esto tiene muchas implicaciones porque si queremos conocer a fondo, si queremos conocer en profundidad a Dios, hay que hacerlo a través de Jesús. Si tenemos dudas acerca de las actitudes, de las intenciones, de los pensamientos y de los planes del Padre hacia nosotros, tenemos que resolverlas mirando al Hijo, mirando a Jesús, quien refleja con total y absoluta claridad el carácter del Padre. Entonces, querido y querida, ¿qué implicaciones tiene para ti, para tu vida hoy día esta gran verdad de una revelación progresiva, de que en el Antiguo Testamento la revelación de Dios no está completa, no es falsa, pero no está completa, y que sí lo está en Jesús? ¿Qué implicaciones tiene para tu vida? Y pasamos entonces a una pausa en nuestro análisis de descubrir Hebreos. Y el próximo domingo te queremos invitar porque tenemos un servicio de adoración. Previo tenemos la oración a las 10 de la mañana y a las 11 adoración, pero también celebraremos la cena. Y ya llega julio. Y con julio va a llegar una serie de predicaciones nuevas, así que te invito a estar expectante también para la nueva serie que Dios está revelando a cada uno de nosotros. El 1 de julio, por otro lado, viene de nuevo una reunión de matrimonios a las 4 de la tarde. Mantente conectado. Aquí en la imagen que te estamos mostrando puedes saber cuáles son las alternativas para seguir creciendo. El hito 3 de esta mañana lo encontramos en Hebreos 1:3. El Hijo, imagen perfecta de su ser. Y en otra versión dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Si tú lo sabes bien y lo recuerdas, en el Antiguo Testamento Dios nos advierte acerca de no hacer imágenes de Él. Para mí, más peligrosas que las imágenes físicas son las imágenes mentales de Dios que generamos acerca de Él. Estas nos provienen de nuestro contexto religioso, de nuestra educación, inclusive de nuestra cultura, pero en ocasiones pueden ser tan distorsionadas que cualquier parecido con la realidad es pura o mera coincidencia. Por eso vale la pena comparar nuestras imágenes personales con Jesús, pues como lo hemos reiterado ahora y en los hitos anteriores, es la imagen perfecta de Dios. Y si no hay coincidencia, significa que estamos equivocados. William Barclay, a quien ya he citado y sobre el cual he hablado en varias ocasiones, lo explica del siguiente modo. Dice, el autor considera a Jesús el carácter, estoy poniendo la palabra en griego, o la imagen, de la misma esencia divina de su sustancia y de su ser. Ahora, en griego, carácter tiene dos acepciones. Primero, significa un sello. Y segundo, significa la marca o impresión que el sello deja en la cera. La impresión tiene la forma del sello y reproduce exactamente y en detalle su forma.
Cuando el autor de Hebreos dice que Jesús es el carácter, esta palabra griega que significa a la imagen de Dios, quiere afirmar que Jesús se encuentra, que en Jesús se encuentra la imagen misma y la expresión exacta de Dios. En Jesús se ve exactamente a Dios. Jesús no es fragmentario o incompleto. Él es la expresión total y exacta de Dios. ¿Te das cuenta la profundidad del texto? Entonces, si tú te preguntas, y te pregunto, me pregunto, a cada uno de los que estamos acá, a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios, o a cada persona que quiere conocer a Dios, ¿quieres saber realmente cómo es Dios? Entonces, mira a Jesús. El hito 4 de esta mañana está basado no en Hebreos. Curiosamente voy a citar a Juan, el Evangelio. En Juan 1:18 dice así: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Queridos y queridas, el hombre y Dios nunca se pueden encontrar. Esta es una afirmación hecha por un filósofo, Platón. Y durante toda la antigüedad se daba por sentado que el ser humano y la divinidad, casi me caigo, eran dos realidades que nunca convergían. En el mejor de los casos, otro escritor griego dice, puede llegarse a vislumbrar una chispa de Dios, como un rayo ilumina durante milésimas de segunda el cielo o la oscuridad de una noche de tormenta. Barclay, el autor que hemos citado en otras oportunidades, él cita a Celso, otro griego, afirmando que Celso se reía de la afirmación o de la pretensión de los cristianos de llamar Padre a Dios, puesto que Dios está siempre más allá de todas las cosas. Sé que nos estamos acercando al libro de los Hebreos y estamos aquí en el capítulo 1 de esta serie. Y este pasaje, como se los anticipé, pertenece al Evangelio de Juan. Pero esta carta comienza con una tremenda afirmación, como ya hemos visto, que dice que Jesús es la expresión real, auténtica y genuina de cómo es Dios. Y consecuentemente el pasaje del evangelista Juan viene totalmente al caso porque nos ayuda a completar esta idea desde una perspectiva diferente. Ambos, Juan y el autor de Hebreos, nos enseñan una cosa importantísima. Jesús es la única interpretación autorizada de Dios. Quien mira al Señor Jesús ve al Padre. Punto final. Esto tiene increíbles y beneficiosas implicaciones para nosotros, quienes somos seguidores de Jesús. Nunca en la historia humana la divinidad se había hecho tan accesible como en Jesús. Y en Jesús sigue siendo la divinidad accesible hoy. ¿Qué te parece si oramos? Padre, la revelación tuya en tu palabra de quién eres y cómo eres a través de Jesús es el centro de lo que estamos hoy día compartiendo. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú nos enseñes, nos conduzcas, abras nuestros ojos y nuestra mente para poder intencionalmente mirar a Jesús y mirándolo a Él, aprender a compartir, a conocer y a convivir contigo, el único Dios verdadero. Gracias por tu revelación a través de Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Queridos y queridas, vamos a continuar el próximo lunes con este Descubriendo Hebreos. Quiero que nos fascinemos en la palabra del Señor y que todo lo que compartamos sea de bendición para nuestra vida. Por eso te invito una vez más a que vayamos leyendo los capítulos de la epístola a los Hebreos, el 1, el 2 y el 3, para que vayamos un poquito anticipados y podamos recibir lunes a lunes todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Recuerda que el próximo domingo es primer domingo del mes y tendremos Santa Cena. Y vamos a tener una sorpresa especial, así que te invitamos a estar atentos ese domingo. Y entre tanto, por supuesto, mantente conectado. Mujeres, hombres, años dorados, matrimonios, Union X jóvenes, leones, Union Kid, toda la familia tiene un espacio
para seguir creciendo en el Señor. Que tengas linda semana. Nos vemos el próximo lunes.